Bienvenidos a esta sexta clase de sistemas de amortización de deudas. Continuamos con el sistema de cuota constante. En la clase anterior vimos todo lo referido, o terminamos de ver, el sistema francés. Hoy día vamos a ver un caso particular, que es el sistema francés con tasa variable. Y ustedes estarán pensando, Dios mío, ¿qué es esto de sistema francés con tasa variable? Bueno, no se preocupen, no se asusten, porque este sistema francés con tasa variable lo podemos resolver como una receta de cocina. Para eso vamos a seguir determinados pasos y la forma más sencilla de presentarlo es a través de un ejemplo. Entonces, vamos a decir que el día 2 de enero del 2019 se solicita préstamo de 1 millón de pesos. La tasa del Banco Nación al momento del otorgamiento del préstamo fue del 58,27%. La financiación es en 15 meses por sistema francés. Y a los 6 meses, la tasa del Banco Nación cambia al 44,85%. Calcular las nuevas cuotas a pagar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un diagrama temporal. Recuerden que en la medida en que nosotros dibujemos y nos ubiquemos temporalmente dentro de cualquier ejercicio que estemos resolviendo, las posibilidades de equivocarnos son muchísimo menores. Es muy importante dibujar y ubicarnos en el tiempo. ¿Qué sabemos nosotros en función de lo que hemos leído en el enunciado del ejercicio? Sabemos que este préstamo tiene una tasa inicial del 58,27%, que en el momento 6 cambia al 44,85%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los primeros 6 meses vamos a tener una cuota C1 y una tasa I1, y que a partir del momento 6 la tasa va a cambiar y vamos a tener una nueva cuota calculada con esta nueva tasa. Pero entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser esto un sistema francés? Si el sistema francés es un sistema de cuota constante y yo acá de una en el diagrama temporal, cuando empiezo a analizar el ejercicio, veo que tengo dos cuotas distintas. Lo que vamos a decir entonces es que el sistema francés con tasa variable es un sistema de cuota constante mientras la tasa permanece constante. Continuemos con el análisis. Una vez que hemos identificado los datos de origen del préstamo, fíjense, nosotros, voy a volver a la diapositiva anterior, perdón. Nosotros conocemos, a ver si puedo. ¿Qué lío hice? Conocemos B, conocemos I1, conocemos N, conocemos K, que es el momento 6, y conocemos I2, pero no conocemos la cuota original de este préstamo. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular la cuota original, ¿sí? La tasa que tenemos es anual, entonces lo que vamos a hacer es una tasa nominal anual, lo que hacemos es dividirla 12 para obtener la tasa mensual, y con esta tasa mensual vamos a calcular la cuota original de este préstamo. Cuando nosotros tomamos el préstamo, no conocemos que la tasa va a cambiar en el momento 6. Es decir, que el cálculo de esta cuota se hace con la tasa I1 y con la totalidad de los periodos, ¿sí? N es igual a 15, esta es la tasa I1, y esta es la fórmula para el cálculo de la tasa, B por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. La cuota original del préstamo es 95.405,74. Una vez que conocemos la cuota original del préstamo, lo que tenemos que hacer es calcular el saldo de la deuda al momento del cambio de la tasa, ¿sí? Nosotros ahora estamos parados en el momento 6 y el banco nos notifica que ha cambiado la tasa de nuestro préstamo. Lo primero que tenemos que ver es cuánto debemos al momento del cambio de la tasa. Y para eso lo que vamos a hacer es calcular el saldo al momento 6, al momento del cambio, con la cuota original del préstamo, con la tasa
tasa original del préstamo, es decir, C1 y 1, y las N menos K cuotas que están pendientes. Son 15 periodos en total, menos 6 periodos que transcurrieron, 9 cuotas pendientes. En el momento en el que cambia la tasa, nosotros estamos debiendo 682.501,79 pesos. Bien, determinamos entonces el saldo, ya calculamos la cuota original, determinamos el saldo al momento del cambio de la tasa. Una vez que conocemos el saldo al momento del cambio de la tasa, con la nueva tasa podemos calcular la nueva cuota. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, la nueva tasa es 44,85 nominal anual, la divido 12, obtengo la tasa mensual. Con esta tasa mensual y el saldo de la deuda al momento 6, ¿sí? Esto es B6, esta es la tasa I2, podemos calcular la cuota C2. B6 por I2 sobre 1 menos 1 más I2 elevado a los 9 periodos que están pendientes, porque nosotros seguimos debiendo 9 cuotas. La nueva cuota es de 90.696,98 pesos. Fíjense, la tasa mensual disminuye, la tasa anual disminuye, la tasa mensual disminuye, la cuota también disminuye. Bien. Es decir, que este préstamo que nosotros pedimos en enero del 2019 y que tiene 15 cuotas, se va a cancelar ahora con 6 cuotas de 95.405,74 y 9 cuotas de 90.696,98 pesos. Muy bien. Veamos entonces ahora el cuadro de evolución del préstamo, ¿sí? Veamos cómo es esto del sistema francés con tasa variable, un sistema de cuota constante mientras la tasa permanece constante. Cosas para tener en cuenta en este cuadro de evolución, prestar atención, ¿sí? Prestar atención. Las amortizaciones periódicas constituirán una progresión geométrica solo cuando la tasa permanece constante. Es decir, yo voy a llegar a T2 a partir de T1, diciendo T1 por 1 más I1, ¿sí? Y esta progresión geométrica se va a mantener mientras la tasa permanezca constante, ¿sí? Ya entre la amortización del periodo 6 y la amortización del periodo 7, ahí se produce un quiebre porque ha cambiado la tasa. Luego, entre la amortización 7 y la amortización 8, y así hacia la última amortización, se retoma la progresión geométrica, pero acá en el periodo 6 con el cambio de la tasa se produce un quiebre. Lo mismo ocurre con las cuotas, que dijimos que se mantienen constantes mientras la tasa permanece constante. Los primeros 6 periodos tienen una cuota y los últimos 9 periodos tienen otras cuotas. De todos modos, el comportamiento tanto de los componentes de la cuota, ¿sí?, como del saldo, se mantienen dentro de los parámetros, de las características que tiene el sistema francés. Los intereses tienen un comportamiento decreciente cuota a cuota, las amortizaciones se mantienen crecientes cuota a cuota, y el saldo de la deuda también decrece, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si la tasa hubiera, en vez de ser menor, hubiera crecido, probablemente acá en el periodo de quiebre, en el periodo de corte, hubiera habido un incremento, quizás en vez de una disminución de la amortización, habría que analizar un poco, ¿sí? Pero en general, digamos, este es el comportamiento que tienen los cuadros de evolución, o los saldos de las deudas. Bien, ahora vamos a ir a la parte analítica, ¿sí? Una vez que hemos visto más o menos cómo funciona el sistema francés con tasa variable con un ejemplo, vamos a ver analíticamente cómo calcularíamos el saldo, ¿sí? Vamos a ver acá que en este diagrama temporal hay 2 cambios de tasa, uno en el periodo K y otro en el periodo K más H. Es decir, que nosotros vamos a arrancar inicialmente este préstamo con una cuota C1 y una tasa I1. En el momento K se produce el cambio de tasa a la tasa I2, con lo cual vamos a tener una nueva cuota. Y en el momento K más H vuelve a cambiar la tasa, con lo cual aparece la tasa I3 y vamos a tener una nueva cuota C3. Los saldos siempre deben calcularse con la tasa vigente al momento del cambio de la tasa,
¿sí? Es decir, que este saldo B sub K lo vamos a calcular con la tasa I1. Y el saldo B sub K más H lo vamos a calcular con la tasa I2. Bien. B sub K, como bien dije, lo vamos a calcular con la cuota 1 y con la tasa 1, por los N menos K periodos que están pendientes de pago. Ustedes recuerden que en el momento K nosotros no sabemos que va a haber otro cambio de tasa. Entonces trabajamos solo con lo conocido hasta ese momento. Este saldo va a ser igual entonces a las N, al valor actual de las N menos K cuotas que están pendientes calculados con la cuota original y la tasa original. Ahora, ese saldo que acabamos de calcular es el mismo que vamos a tener que cancelar con la cuota C2 y la tasa I2. Por eso podemos hacer esta igualdad y decir, bueno, este saldo B sub K, esto que yo estoy debiendo al momento del cambio de la tasa, lo voy a cancelar ahora con una nueva cuota C2 y una nueva tasa I2. Bien, sigue pasando el tiempo y vuelve a cambiar la tasa. Entonces tenemos que calcular el saldo B sub K más H con la cuota I2 y la tasa vigente en ese momento, que es la I2. El saldo B sub K más H va a ser igual a la cuota C2 por 1 menos 1 más la tasa I2 por los N menos K menos H periodos que quedan pendientes. Nos quedan N menos K menos H periodos pendientes sobre la tasa I2. El saldo calculado en este momento lo voy a cancelar ahora con una cuota C3 y la nueva tasa. Es decir, que puedo igualar B sub K más H al valor actual de las cuotas C3, de las N menos K menos H cuotas C3, valuadas a la tasa I3. Es decir, que si nosotros generalizamos estas fórmulas, podemos decir que el saldo en el momento B sub K se va a calcular con la cuota C sub K y la tasa vigente en ese momento I sub K. B sub K va a ser igual a C sub K por 1 menos 1 más I sub K elevado a la menos N más K, todo dividido I sub K. Bien. Vamos a ver ahora cómo calculamos las cuotas. ¿Sí? Nosotros recién dijimos que el saldo B sub K, que calculamos con la cuota original y la tasa original, es el mismo saldo que tenemos que cancelar con la cuota 2 y la tasa I2. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular C2 a partir de este saldo B sub K. Y vamos a decir, la cuota C2 va a ser igual a B sub K por I2 sobre 1 menos 1 más I2 elevado a la menos N más K. Si nosotros reemplazamos B sub K por su fórmula, ¿sí? Calculada con C1 e I1, porque son los datos que tenemos, nosotros no conocemos C2, es justamente nuestra incógnita. Los datos que vamos a tener para calcular el saldo van a ser la cuota original y la tasa original. Entonces, reemplazamos B sub K por la fórmula con la que lo podemos calcular y trabajamos algebraicamente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar, más que trabajar algebraicamente, vamos a ordenar un poco la expresión. Vamos a hacer una fracción que contenga a las tasas de interés y la otra fracción con las expresiones como lo vemos acá en la fórmula. Si generalizamos nosotros esta expresión, podemos decir que la cuota C sub K la vamos a calcular a partir de la cuota C sub K menos 1, multiplicada por 1 menos, 1 más, I a la K menos 1, ¿sí? Elevado a la menos N más K, sobre 1 menos, 1 más I a la K, elevado también a la menos N más K, sobre, por I a la K sobre I a la K menos 1, ¿sí? En la fórmula resulta quizás un poco complicado a la vista, pero en realidad, si nosotros seguimos la receta, el caminito que hicimos cuando vimos el ejemplo, es bastante sencillo. Bien. Expresiones recursivas del saldo en el sistema francés con tasa variable. Nosotros sabemos que las expresiones recursivas lo que hacen es calcular el saldo de un periodo a partir del saldo del periodo anterior. ¿Qué puede ocurrir? Que entre estos dos saldos consecutivos haya habido un cambio de tasa, ¿sí? Entonces, la tasa puede o no ser la misma.
La expresión recursiva en función de la cuota. Si la tasa es la misma, si no ha habido cambio de tasa, B sub K más 1 va a ser igual al saldo en el periodo K por 1 más la tasa del momento K menos E sub K. No habría problema. Si la tasa ha cambiado, si la tasa no es la misma, el saldo en el periodo B sub K más 1 va a ser igual al saldo en el periodo K incrementado por la nueva tasa, la tasa del periodo K más 1, menos la nueva cuota. Bien. En el caso de la expresión recursiva en función de la amortización periódica, el nuevo saldo resultará de restar del saldo anterior la amortización periódica calculada con la tasa vigente en el periodo. Y la expresión recursiva en función de la tasa periódica de amortización, cuando calculamos θ sub K, se calcula con la tasa vigente en el periodo K más 1. Hasta aquí esta clase de sistema francés con tasa variable. Ah, perdón. No, me falta una parte. Me falta ver el tema de anticipo de cuotas. Perdón. A ver, el valor del anticipo se calcula con la cuota y con la tasa que están vigentes en el momento en el que vamos a hacer el anticipo. Entonces, nosotros vamos a decir que el valor del anticipo va a ser igual al valor actual de las M cuotas que estemos anticipando, de las cuotas C sub K a la tasa vigente en el periodo K, actualizado por 1 más la tasa I sub K por los N menos K menos M periodos. Como vemos, este es el anticipo de las últimas cuotas, ¿sí? Porque es una renta temporaria por M cuotas y que está actualizada por N menos K menos M periodos. Bien. Si ustedes quieren ver y estudiar de manera amigable el sistema francés con tasa variable, los invitamos a que hagan clic en este link y vean una historieta con la receta para estudiar fácilmente el sistema francés. Ahora sí, hasta acá esta última clase de sistema francés. En la próxima clase vamos a iniciar el análisis del sistema de amortización constante o sistema alemán.